Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7. Dice Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Todos el 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito Dios. Muchas gracias, Padre. Hoy queremos encomendarnos a ti y a la palabra de tu gracia. Comenzamos, Señor, esta nueva serie de estudios sobre la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir palabra tuya. Habla a mi vida, habla a la vida de tu iglesia, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos, mis hermanos, a esta nueva serie de estudios. Vamos a estudiar con detenimiento y óigame, si a usted le queda alguna duda de lo que hablamos, anótelo por favor. Mi padre decía, los estudios que aquí damos están garantizados. Pregunte y vamos a resolverle con la ayuda de Dios sus dudas. Abrimos nuestro corazón para que Dios traiga palabra a nuestra vida. Dirija cada consejo, no solo para oírlo, entenderlo y para ponerlo en práctica en nuestra vida y además compartirlo. Yo deseo que ustedes que esta mañana están aquí puedan decirle a sus amistades, ven a escuchar estos estudios. Y si de plano por alguna razón no pueden, que se conecten, que los escuchen a través de las redes que tenemos. Bien, número 1, el propósito de esta carta. Óigame, esta carta fue escrita precisamente a los hermanos que vivían en Roma. Pablo estaba en Corinto y de ahí desde Corinto había oído de la iglesia que está en Roma, los hermanos que están en Roma, y Pablo andaba predicando toda esa región de Asia, del norte, andaba predicando ahí en Éfeso, en Tesalónica, en Filipos, en toda esa región arriba en Grecia. Pero había escuchado de los hermanos en Roma, entonces les escribe una carta. Tengo deseos de visitarles, tengo deseos de estar con ustedes. Y aunque usted y yo no somos romanos, somos mexicanos y chiapanecos además, esta carta también está dirigida a nosotros. El contenido de esta carta es aplicable a los hijos de Dios en cualquier parte del mundo. Entonces, el propósito de la carta es para expresarle a los hermanos de Roma su deseo de ir para allá y darles algunos consejos antes de su llegada. Número 2, déjeme hacer un poquito de historia. Roma
pues está bastante distante de Jerusalén. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? ¿Cómo nació esa iglesia a la que Pablo le manda la carta? Bueno, usted recordará que cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, había mucha gente de visita de muchas naciones. Mire cómo dice Hechos 2 del 7 al 10. Hechos 2 del 7 al 10. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Dice que ellos escucharon las maravillas de Dios, y aquí habla romanos. Seguramente esas personas, esos romanos, tenían familia, fueron a Roma, contaron las maravillas de Dios, y ahí se forma una iglesia en la ciudad de Roma. Pablo escucha de esos hermanos y nace en su corazón el deseo de visitarlos. Dice el capítulo 19, verso 21 de Hechos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo dice: yo voy a ir a Jerusalén, pero tengo deseos de ir a Roma. Y fíjese que allí en Jerusalén lo golpearon, lo azotaron, lo querían matar. Y una de las formas como Dios le da ánimo, ya se sentía desmayar, se le acerca a Dios y le dice estas palabras. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, era la manera de Dios de alentarlo, de animarlo. Estaba tan desanimado, pensaba que se iba a morir, que lo iban a matar, y le dice Dios: tranquilo, ten ánimo. ¿Quieres ir a Roma? Pues allá vas a ir a predicar. Actualmente de la ciudad de Roma a Tel Aviv, en avión son cerca de 4 horas. Ahora imagínense cuánto se hizo Pablo en barco, meses, ya no se diga a pie. Entonces, como puede ver, Dios está animando a Pablo diciéndole: ¿tienes deseo de ir a Roma? Ánimo, se te va a cumplir ese deseo. Y bueno, Pablo estaba en Macedonia, recoge una ofrenda para los hermanos de Jerusalén y dice: en cuanto deje esa ofrenda, yo me voy a ir a España, y de paso a España voy a pasar a saludar a los hermanos de Roma. Vamos a leerlo, Romanos 15, que eso se lo dice en la carta, versículo 22 al 29. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo estaba contento. Padre, yo quiero ir a Roma, quiero bendecir a estos hermanos. Por eso les dice, cuando llegue a ustedes, hermanos, les voy a llevar una bendición abundante del Evangelio de Cristo. Repito, cuando estaba muy triste, el Señor le alegra. Tú querías ir a Roma, vas a ir a Roma. Como diciendo, no te vas a morir ahora, vas a ir a Roma. Y su deseo era por años, quiero visitar a los hermanos de Roma. Y antes de esto, les manda pues la carta que hoy comenzamos a estudiar. ¿Están listos, hermanos? Vamos a ver, punto número 3, el saludo. Comienza con el saludo. ¿Cómo nos saludamos ahora, hermanos? Y Dai, vos, ¿cómo estás? ¿Qué te has hecho? ¿No te hemos visto? Pablo escribe aquí, hermanos, en el verso 1, resume el saludo. Y vamos a leerlo juntos, por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿No los escuché? ¿Lo leemos juntos? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hay dos cosas que destacan en este versículo. La primera, empieza llamándose siervo. Empieza llamándose siervo. Mira el texto. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué lo identifica a él? A lo largo, hermanos, de sus cartas, fíjense que el apóstol Pablo solo, oiga bien, 4 veces en sus cartas le dice a Jesús Salvador. Salvador, Jesucristo es el Salvador, solo 4 veces. Pero ¿sabe cuántas veces le dice Señor? 300 veces. Pablo dice Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Dueño. La palabra Señor quiere decir dueño. Entonces lo contrario del dueño es siervo o esclavo. Pablo siempre se consideró que él era un esclavo de Jesucristo, era un siervo de Jesucristo. Hermanos, cuántas bendiciones recibimos cuando nos humillamos en la presencia del Señor, considerándonos siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Hace tiempo unos jóvenes aquí en la iglesia me dijeron, pastor, queremos invitar a un pastor de esta ciudad que venga a predicarnos en un congreso. Adelante, vayan, háblenle. Y los jóvenes fueron y le dicen, hermano, queremos hablar con usted. Y aquel pastor les dice,
Un momentito, jóvenes. Cuando se dirijan a mí, diríjanse como doctor o mínimo pastor. ¿Qué quieren? ¿Y sabe lo que dijeron nuestros jóvenes? Solo saludarlo con permiso. Es que hay gente así. Mi trabajo me costó. Dime, ingeniero, licenciado, doctor, jefe. Alguien me preguntaba, ¿y a ti cómo te gusta que te digan? Pues me gusta como me dicen allá en Los Altos, el Andrés. Porque lo dicen con todo el corazón, mis hermanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Pero hay dos cosas, les dije. La segunda cosa que hay en este texto, reconoce estar seguro de su llamado. Reconoce que tiene un llamado. A ver el texto. Pablo, siervo de Jesucristo, ya veo. Pero la segunda, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Hermanos, la Biblia nos habla del llamamiento de grandes hombres. Cómo llamó Dios a Moisés desde una zarza. Cómo llamó Dios a Jeremías, a Isaías. Todos estos hombres respondieron al llamado de Dios. Y Pablo no pensaba él en los términos de lo que él quería hacer, sino a lo que Dios lo llamó. Habla de su llamado. Pablo, dos cosas. Empieza en su saludo: soy siervo de Jesucristo. Pero también dice: soy llamado a ser apóstol. Él estaba plenamente seguro de cuál era su llamado. Y su llamado, hermanos, Pablo lo cuenta en 3 etapas. Y aquí es donde va a aprender algo interesante hoy. La primera etapa, el llamamiento general. Pablo dice: he sido llamado. Pero la primera etapa, hermanos, cuando se declara siervo de Jesucristo, está declarando que es un esclavo de Cristo. El llamamiento general, un llamamiento que ha sido para todos. Pablo define primero un llamamiento general, completo, grande. Mire estos textos que nos hablan de ese llamamiento general. Primero los Corintios 7, 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Aquí está diciendo, como fuiste llamado, un llamamiento. Él ha llamado a todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando por las redes sociales. Es un llamado, hemos sido llamados todos. Primero los Corintios 6, 19 y 20 también dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es un llamado. Cristo pagó un precio por ti, por mí, por ti que me escuchas ahí en casa, por todos pagó un precio. Es un llamado a todos. Por precio fuiste comprados. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su propia vida. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, participantes del llamamiento celestial. Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos y les dice, llamado a ser apóstol, primero está pensando en ese llamamiento general. Todos hemos sido llamados de Dios, llamados a su gracia, todos, un llamamiento para todos. Inciso B, ahora viene un llamamiento especial. Cuando Pablo habla de su llamamiento, primero piensa en el llamamiento general, pero también en su llamamiento especial. ¿Cuál es este? Él dice en el texto, llamado a ser apóstol. No solo fue llamado a la gracia de Dios, sino fue llamado a un llamamiento especial. Hay varios llamamientos especiales en el cuerpo de Cristo, y espero que mientras estoy hablando esto, usted ya vaya pensando, ¿y cuál es su llamamiento? Primero, el llamamiento general, todos son llamados. Vengan a mí, vengan. Hay bendición, hay perdón, hay salvación. Llamado general, amén. Ahora viene el llamamiento especial. Por ejemplo, dice Romanos 12, del 3 al 8. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí hay otros, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos, hermanos, tenemos un llamado especial. Hay algo a lo que Dios te llamó. Hay algo a lo que Dios te llamó en forma especial. Repito, un llamado para todos, pero hay un llamado especial a cada uno. Aquí hay más, mire, del 11 al 16 en Efesios, dice, ahí vaya palomeando en su mente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, qué bueno que están leyendo, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, está pensando primero en su llamamiento general. Todos hemos sido llamados. Está pensando en su llamamiento especial. Yo soy llamado para ser apóstol. Pero también está pensando en su llamamiento particular. General, especial y particular. ¿Cuál es el llamamiento particular? Él dice, apartado para el evangelio. Puse aquí este ejemplo. Tenemos un rompecabezas completo, es el llamamiento general. Una sección es el llamamiento especial y una pieza es el llamamiento particular. Por ejemplo, mire, el apóstol Pedro fue llamado a ministrar a los judíos y el apóstol Pablo fue llamado a ministrar a los gentiles, los que no eran judíos. Vamos a ver un poco del llamamiento particular, porque aquí me interesa saber a usted, ¿a qué lo llamó Dios? Me llamó a ser cristiano, amén, llamamiento general. Llamamiento especial, me llamó al grupo de misericordia, por mencionar uno, o al grupo de jóvenes, perfecto, al grupo de varones, de la femenil, es tu llamamiento especial. Pero ahí, ¿cuál es tu trabajo? Vamos a ver algunos llamamientos particulares, a ver si ahí encaja usted. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, los que no eran judíos, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, que dice, honro mi ministerio. ¿Puede repetir conmigo esta frase, hermanos? Otra vez. Honro mi ministerio. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu ministerio? Honro mi ministerio, pastor. ¿Y cuál es tu ministerio? Al saber. Primera Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Mi ministerio es orar por las personas. Mi ministerio es ayudar a las personas. Antier que estuve con el presidente, ya nos pusimos de pie ahí en su oficina y me dio gusto saludarle. No le di tiempo de pensarlo. Le digo, incline su cabeza, voy a orar por usted. Le puse la mano y empecé a orar por el presidente. Me dice el pastor, dice, no le dio usted tiempo de reaccionar. Pues es que mi trabajo es orar por las personas. ¿Cómo? Tengo oportunidad de estar con esta autoridad. La Biblia dice que oremos por las autoridades. Pues que mejor hacerlo al momento. Honro mi ministerio. Pero mira, tú sientes la necesidad de orar por los enfermos y estás con una persona enferma y no oras por ella, no honras tu ministerio. No honras tu ministerio. Sientes ayudar a la gente, mostrar misericordia, y tienes oportunidad de brindarle una comida a una persona y no lo haces. No estás cumpliendo ese llamado particular al que Dios te ha llamado. Primero a los Corintios 12, del 4 al 11. Mire, este pasaje está largo, pero vale la pena leerlo. Ahora bien, hay diversidad
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Todos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí viene una lista, miren. A este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a pedir que nos regresen del verso 8 al 11 nuevamente, porque quiero que usted vaya pensando: ese es el mío, ese es mi don, ese es mi llamado. A este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, sabio para aconsejar. Al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Aquí en la iglesia necesitamos estos llamados. Necesitamos hermanos y hermanas que tengan estos llamamientos. Llamen al hermano porque él tiene el llamado para hacer milagros. A otro profecía. ¿Sabe lo que es un profeta? ¿Se acuerda? Hace poco hablamos que es un profeta. ¿Qué es un profeta? El que trae las palabras de Dios al hombre. Y qué bueno que aquí en la iglesia haya profetas para que vayamos. Hermano, Dios te dio el don de la profecía. ¿Qué tiene Dios para mí? A otro, discernimiento de espíritus. Yo le he pedido a Dios este don, hermanos, pero no me lo quiere dar. Porque hay gente que viene a contarme que le fue esto, y es pura mentira. Venía un hombre que traía una venda aquí en la cintura, toda manchada de sangre, agarrándose así: necesito una ayuda, estoy muy mal, se me abrió una herida que tengo aquí. Y acá a la vuelta se quitó la venda y se la cambió por otra. Era pura mentira. Le digo: Señor, dame el don de discernimiento de espíritus, o aunque sea el don de sospecha, pero dame algo, porque de plano me engañan mucho. ¿Qué más? A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretar esas lenguas. Todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero hay más. Primera los Corintios 12, 28 al 31. Por favor, piense, ¿cuál es su llamamiento? ¿A qué te llamó Dios? Dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. Tú eres parte de esta iglesia. Primeramente, apóstoles. ¿Leemos? Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Insisto, hermanos, hay un llamado general para todos. Hay un llamado especial y hay un llamado particular. Es donde cada uno de nosotros debemos entender para qué nos puso Dios en esta tierra. Claro que nos gustaría el don de hacer milagros, ¿quién no? El don de sanidades, el don de pero voy a destacar uno de estos que muchos lo toman en poco. Mire otra vez el versículo 28. Lo puse en rojo. ¿Cuál es este, hermanos? Los que ayudan. Me encanta que este ministerio está mezclado entre los maestros, los apóstoles, los profetas, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. ¿Cuál es tu ministerio en la obra de Dios? Ser ayudante. Nada más eso, yo soy profeta. Pues ¿sabes qué? En la misma lista que están los profetas están los que ayudan, y a algunos se les hace poco. Hoy me dio gusto, hermanos, me sentí tan bien, hasta tomé una foto. Los hermanitos que están parados en la puerta, ahí dando la bienvenida, cada uno con su escoba y su recogedor, juntando todas las hojas que se cayeron por el viento y la lluvia de ayer. El patio amaneció lleno de basura y ahí están todos barriendo. Les digo, esta foto la quiero, se me pasó dar la multimedia, pero la quiero presentar a la iglesia para que vean que no solo están paraditos cuidando en la puerta, hay que ayudar a juntar la basura si es necesario. Los que ayudan, deja el texto ahí para que siga hablando la palabra ahí. Los que ayudan. Es un llamamiento particular. Aunque esto parece ser insignificante, mire lo que dice 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cuidamos los miembros que se ven. Qué bonitos ojos tienes. Hasta le hicieron una canción, ¿verdad? Ay, qué bonita nariz. Pero no hay alguien que diga, qué chulo páncreas tienes. Qué bonito hígado tienes. Ni se ven, pero son necesarios. Así que los que ayudan, un llamamiento. Para resumir esto, se lo voy a presentar con un ejemplo. A ver, llamado general, llamado a ser cristiano. Llamado especial, llamado a ser músico. Y llamado particular, llamado a ser violinista. Es un ejemplo. ¿Cuál es tu llamado general? Ser cristiano, amén. Tu llamado especial, estoy en el grupo de músicos y cantores. Y tu llamado especial, toco la batería. ¿Cuál es tu llamado general? Llamado a ser cristiano. ¿Cuál es tu llamado especial? Estoy en el grupo de varones. ¿Y cuál es tu llamado particular? Salir a evangelizar, salir a visitar misiones, visitar a las viudas en el ministerio de visita a viudas y enfermos. ¿Cuál es tu llamado general? Soy cristiano. ¿Cuál es tu llamado especial? Grupo de escuela dominical, ministerio de escuela dominical. ¿Y qué haces ahí? Pues mi ministerio particular es dar clases o cuidar a los niños o hacer aseo en el salón. En fin, hermanos, esto es lo que Pablo hace alusión en este primer versículo cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, y luego dice, llamado a ser apóstol. Número 4. También, hermanos, el apóstol
habla acerca del motivo por el cual quiere visitar a los hermanos. Aquí en su primer capítulo de la carta a los Romanos habla el motivo de su visita. Vamos a leer los versos del 8 al 15. Acompáñenme a leer ahí. Primeramente dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y el 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mire, aquí hay 5 cosas breves que se las menciono. La primera: comienza alabándolos. Hay quienes tienen la lengua bien afilada para alabar y otros la tienen bien afilada para criticar. Los primeros para descubrir virtudes y los segundos para señalar defectos. No podemos tratar con una persona si primero le insultamos. Tenemos que creer en la persona antes de insultar, escuchar. Pablo, por ejemplo, aquí en el verso 8, dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Claro que eso les da gozo a los hermanos romanos. Ven la carta que el apóstol les manda y dice: vuestra fe se divulga. Me imagino a los hermanos conversando: ¿ya oíste? Hasta allá en Jerusalén ya se conoce de nuestra fe. ¡Qué gusto! Pablo comienza alabándolos. Número 2, o inciso B: aunque no los conocía, siempre oraba por ellos. Nunca había estado en Roma, no los conocía. Pero mire el versículo 9. Quisiera que lo lea conmigo, porque aquí hay una enseñanza fuerte. ¿Cómo dice? Porque testigo me es Dios. No les escuché, a ver. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿No le han dicho a usted: hermana, estoy orando por usted? ¿No ha escuchado esta frase? Hermano, estoy orando por ti. Pastor, estoy orando por ti. Hermana, estoy orando por ti. Eso lo oímos con mucha frecuencia. ¿Se atreve usted a decir también: a Dios pongo por testigo que estoy orando por ti? Wow. Ahí sí mejor nos quedamos calladitos. Ay, no sabes cómo estoy orando por ti. ¿Y puedes poner a Dios por testigo que de veras? Hermano, ¿cómo? Todo el tiempo estoy orando por ti. ¿Y puedes poner a Dios por testigo? Pablo dice: testigo me es Dios, al que yo le sirvo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Quiere el Señor, hermanos, que podamos hablar con verdad y poder agregar esta frase:
a Dios pongo por testigo que estoy orando por ti. Y de ahí no dijeron amén. Amén. A medias. A ver, inciso C. Siempre estuvo dispuesto a dar, pero también a recibir. Siempre estuvo dispuesto a dar, pero también a recibir. Dice en el verso 11, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Aquí está diciendo Pablo, yo quiero verles, hermanos, para confirmarlos con algún don espiritual. Un don es un regalo. Quiero ir a hablarles un don espiritual, comunicarles, entregarles. Pero como que se da cuenta que no dijo bien y corrige en el verso 12 y dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Es decir, yo también necesito de ustedes, necesito que me conforten. Yo voy a ir a darles, pero quiero que ustedes también me conforten. Yo voy a llevarles, pero quiero que ustedes también me den. No está pidiendo bienes, no, está diciendo, yo voy a darles un don, pero quiero que ustedes me conforten. Que si yo estoy orando por ustedes, ustedes oren también por mí. Inciso D. Y les dice, soy deudor, me considero un deudor, les debo. Pues yo nunca había estado en Roma. Nunca había ido a Roma, no conocía a esos hermanos, solo había oído de ellos. Pero dice en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Y qué les debía? Bueno, es que Jesús dijo en Mateo 10, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hermanos, ¿qué te ha dado Dios? Hermano Silverio dirige mucho ese canto. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Tanto que hemos recibido de Dios. Eres deudor, yo soy deudor, somos deudores, porque hemos recibido de Dios y tenemos que darle. El Señor dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Por eso cuando Pedro encuentra a un hombre cojo y le dice, dame una limosna, Pedro le contesta, y en Hechos capítulo 3, verso 6, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a darle, hermanos, somos deudores. Si Dios te bendijo, te dio gozo, lleva gozo. Si Dios te ayudó, lleva ayuda. Si Dios te consoló, lleva consuelo. Y por último, hermanos, les dice, estoy listo para anunciarles el evangelio. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero ir a verlos. Quiero hablarles del evangelio. Concluyo este estudio, hermanos, esta primera parte. Todos tenemos un llamado. El llamado general. San Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos escogió. Podríamos preguntarnos,
Ese es mi llamado general. Pero ¿a qué me llamó Dios? En mi llamado particular. Como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados. A ver, voy a concluir con un ejercicio. Si tiene una hoja de papel, anote por favor esto que aparece aquí en la pantalla. Primero su nombre. María, Juan, en mi caso Andrés, hijo de Dios. La primera frase está muy clara. Hijo de Dios. Fulano de tal, hijo de Dios. Su nombre, hijo de Dios. Ya puso su nombre. Y si usted se considera hijo de Dios, ponga hijo de Dios. Su nombre y luego ponga hijo de Dios. Así como Pablo empieza su carta. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, hijo de Dios. Y luego, llamado a ser. Eso sí no se lo puedo yo dictar. Pero tengo algunas ideas. Conozco a personas que podían poner llamado a ser mujeriego, llamado a ser un borracho, llamada a ser una mujer fácil, llamado a ser chismoso, llamado a practicar la brujería, llamado a ser malo, llamado a ser enojón. Por favor, en un momento no le dé un codazo a su esposo, por eso hay sana distancia. Llamado a ser enojón, llamado a ser bravo. ¿Llamado a qué? ¿A qué te llamó Dios? Llamado a ser un buen esposo, llamado a ser una buena esposa, llamado a ser un buen padre, llamado a ser cariñoso con todos, empezando con la familia, porque hay quienes son bien coquetos fuera de la casa, pero en la casa bien bravos. Llamado a ser un buen padre, llamado a ser un buen hijo, llamado a ser una buena hija. ¿Ya llenó su papelito? No me lo va a dar. Hoy quiero que usted lo llene y le diga: Señor, este es mi anhelo. Quiero ser un buen padre. Quiero ser bueno, mire, mejor resumámoslo como dice en el versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados, ¿qué dice? A ser de Jesucristo. No, esto se queda corto. Mejor vámonos con el verso 7. A todos los que estáis en Tuxtla Gutiérrez, amados de Dios, llamados a ser santos. Aleluya. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, su nombre, hijo de Dios, llamado a ser santo, llamado a ser una mujer santa. Es que en este primer estudio, Pablo nos inquieta a todos. La vida que llevas, a eso te llamó Dios. Una vida de puro pleito en la casa, solo peleando, solo discutiendo. Ese es tu llamado particular. Dar portazos, andar gritando todo el tiempo, y a tus hijos salen huyendo a esconderse. Ese es tu llamado particular. Llamado a ser enojón, gritón, pleitisto. No. Llamado a ser santo. Y cuando la Biblia dice
que Dios nos ha llamado a una vida mejor, una vida de santidad, es porque Él puede ayudarnos a lograrlo. El Señor está tocando tu vida hoy. ¿A qué te llamó Dios? No te llamó a una vida donde todo el tiempo llanto, desesperación, no sé qué hacer, llorando, angustiado. No, a eso no te llamó Dios. Cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Él estaba sangrando pensando: lo hago porque tú seas feliz, porque tú vivas bien, porque a ti te vaya bien, porque te vaya mejor. Por eso Pablo dice: ustedes también han sido llamados para ser, dice en el verso 6, de Jesucristo, y en el 7 dice: para que sean santos. Mire, sí se puede. Sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay mucha gente a quien Dios ha cambiado y que pueden decir: la prueba yo te doy, Él me cambió a mí.